Viniste al mundo que creaste a rescatar a un pecador. Tú siempre has elegido amarme, tu buena parte sí doy yo. Gracias le damos al Señor por permitirnos llegar a su casa en esta mañana. Amén. Hemos venido con la necesidad no solamente de adorarle, bendecirle, sino porque ¿cuántos anhelan escuchar su voz? Creo que todos los días nosotros anhelamos que Dios nos hable. Y sin importar si nos habla una palabra dura o nos habla una palabra blanda, queremos que Dios nos hable, porque nuestro anhelo, nuestro mayor anhelo y deseo es que Él transforme nuestras vidas, que Él nos cambie, que Él nos sature de su presencia, que haya menos de nosotros y más del Señor. Amén, hacia eso apuntamos, hacia eso vamos, a que sea Él en nosotros. Amén. Y vamos a compartir una palabra que es muy conocida, que ya se ha predicado mucho en el libro de Juan, capítulo 21. Amén. En el versículo 15 vamos a releer: Él apacienta mis ovejas del Señor y Él me ama, Pedro. Qué hermoso cuando el Señor le dice a Pedro: Pedro, tú me amas. Gracias le damos al Señor. Cuando lo encuentren me pueden decir amén. Libro de Juan, capítulo 21, versículo 15. Amén. Amén. Tenemos todos y leemos su palabra. Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y dice el 18: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevarán a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Amén. Esto es una palabra sumamente conocida. Todos conocemos a Pedro y siempre hay algo en Pedro que nos refleja a nosotros, ¿o no? No lee usted a Pedro y dice: este se parece a mí. Dios ahí me está hablando a mí. Y sabe que Pedro era uno de los primeros discípulos del Señor. ¿Y cómo llegamos a este relato? ¿Cómo llegamos a Jesús en la playa? ¿Cómo llegamos a Pedro sentado junto al Señor preguntándole: ¿me amas 3 veces? ¿Por qué el Señor le pregunta 3 veces a Pedro: ¿me amas? Todos sabemos la historia. Pedro le niega al Señor. ¿Cuántas veces Pedro le niega al Señor? 3 veces. ¿Y sabe que esta vez que Jesús se le aparece a sus discípulos, después de haber resucitado, es la tercera vez? Sucede algo emocional en la vida de Pedro. Pedro había rechazado al Señor, lo había negado delante de las personas, había maldecido con tal de negar al Señor delante de las personas. Jesús fue a la cruz, Jesús muere en la cruz. Pasan 3 días donde no se sabía nada acerca del Señor, y un día aparece una mujer diciéndole a los discípulos: el Señor resucitó, Él no está en la tumba. Dice que Pedro y Juan corrieron hacia la tumba, corrieron hacia el sepulcro y no hallaron nada. Solo hallaron las vendas del Señor.
Dice que estaban todas acomodaditas allí. Y dice que Juan, el discípulo amado, comenzó a glorificar al Señor. ¿Por qué? Porque si alguien hubiera robado el cuerpo, lo hubiera robado el muerto. Si Jesús no hubiera resucitado, no estarían las vendas acomodadas allí en el sepulcro. El Señor había resucitado, se había cumplido la palabra. Y dice que Pedro y Juan volvieron con los discípulos, mientras la mujer se quedó allí en el sepulcro. Yo decía, ¿cómo no se quedaron un ratito más? Lo hubieran visto a Jesús resucitado. Porque dice que María Magdalena estaba allí sentada llorando afuera del sepulcro. Ella todavía no alcanzaba a entender y a comprender que Jesús había resucitado. Y dice que Jesús mismo se le aparece y le dice, mujer, ¿por qué lloras, María? ¿Por qué lloras? Y él le dijo, Señor. Ella le dijo, Señor, Raboni, tú eres mi maestro. Pero Pedro y Juan ya se habían ido. Entonces Jesús se le aparece a sus discípulos la primera noche y le dice, pasa a vosotros, sopla sobre ellos el Espíritu Santo. Y se va. Y no le dice nada a Pedro acerca de que lo había negado 3 veces. Se le aparece otra vez en la noche a sus discípulos. Dice que ellos vivían encerrados porque tenían miedo de los judíos. Dice que habla con Tomás y le dice, ten mis manos, mi costado, mete tus dedos, cree que soy yo. Y les dice, bienaventurados aquellos que no vieron ni creyeron. Y se va y no le dice nada a Pedro. Imagínese usted en la posición de Pedro. Imagínese usted haberlo negado al Señor, que Jesús muera en la cruz, que lleve todos tus pecados, que vaya al sepulcro, que esté en el sepulcro y después de 3 días de resucitarse, y se te aparece 2 veces, y en ningún momento te dice nada. Pedro llevaba en sí una carga tremenda de culpa y de dolor por haberle hecho daño al Señor, por haberle negado. Pero ¿sabe qué? Todas las cosas, dice la palabra del Señor, ayudan a bien. Había algo que el Señor tenía que trabajar en Pedro. Dice que la tercera vez que Jesús se le aparece a sus discípulos, dice que Pedro estaba allí con los discípulos y dice, bueno, me voy a pescar. Y los discípulos le dijeron, bueno, vamos todos con vos. Porque uno cuando está mal, ¿qué busca hacer? Busca mantenerse ocupado, ¿o no? Está triste, busca hacer algo que lo mantenga lejos de esos pensamientos de tristeza, de agobio, de angustia. Busca hacer algo porque no quiere ni siquiera escuchar su propia voz. Porque siente que todo a su alrededor está mal. Pedro agarró y dijo, bueno, voy a pescar. Hacía días que estaban encerrados, había necesidad en ello. Eran perseguidos por los judíos, eran observados por los romanos. Necesitaban hacer algo. Pedro se fue a pescar. Y dice que estuvieron toda la noche allí pescando y no encontraron nada. Y allí en la playa al amanecer vieron la figura de un hombre que les hablaba y les decía, hijitos, ¿tienen algo para comer? ¿Tienen algo para comer? Y ellos habían pasado por muchas cosas, no tenían nada. Le dijeron, no, nosotros no tenemos nada. Dice que a lo lejos Juan, el discípulo amado, el más joven de los discípulos, le dijo, ese es el Señor. Pedro, sacado de sí, se calzó la ropa, se ajustó la ropa, salió corriendo, nadando a donde estaba el Señor. El Señor les dice, tira la red, vuelve Pedro, tira la red, levanta los peces, sale Pedro a la playa otra vez, vuelve Pedro, porque era tanta la cantidad de peces que no daban las redes, pero la red no se rompió. Y allí en la playa estaba el Señor. Impulsivo Pedro, como nosotros, como nosotros. Impulsivo Pedro iba y venía. Yo leía esta palabra, pero yo dije, pero no iba a la playa Pedro, y después iba a la barca, y después salí. Y estaba eufórico porque estaba el Señor. Dice que el Señor lo esperó con la comida, con pan y con los peces. Y nadie se atrevía a preguntar si realmente era el Señor. Nadie. Dio gracias, lo compartió, comieron. Y después de que comieron, porque el Señor siempre llega a tiempo y busca el momento exacto donde trabajar con nuestras vidas.
Dios es tan bueno, mi hermano. Aún en su soberanía, aún pudiendo hacer con nosotros como Él quisiera, Él elige tratarnos con amor y respeto, ¿sabe? Él nunca irrumpe de manera desordenada en nosotros. Él siempre nos trae a su presencia con vuelos de amor y misericordia. Él no irrespeta tu persona. Él no te obliga a recibirle. Él no te obliga a que recibas su perdón. Él siempre está dispuesto a perdonarte, pero nunca te empuja a eso. Él te atrae con su amor. Decía el pastor el otro día, predicaba acerca de Jeremías. Jeremías decía, yo te quise resistir. Yo te quise resistir. Y fuiste más fuerte que yo. Dice que él esperó que todos hubieran comido. Y delante de todos estaban allí. Esto lo escribió Juan, o lo escribió Pedro. Esto es de la boca de Juan. Juan escuchó la conversación. El Señor le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y yo no sé usted, pero si el Señor pusiera, si en la Biblia en vez de decir Pedro diría Diamela, Daniela, su nombre, ¿qué le responderíamos al Señor? ¿Cuál sería nuestra respuesta hoy al Señor? ¿Me amas? Hoy el Señor nos pregunta, ¿me amas? ¿Me amas? Y sabe que no podemos evitar sentir culpa cuando el Señor nos pregunta esto. Porque cuando nos encontramos ante la majestad de su santidad, su presencia y la expresión de su amor, que nos pregunta a nosotros, ¿me amas? Nosotros lo primero que hacemos es reflejarnos a nosotros y ver que en nosotros hay pecado, que en nosotros hay inmundicia, que en nosotros hay infidelidad, que en nosotros no hay nada que pueda llegar a servirle al Señor y corresponder a ese amor. Pero sin embargo, le amamos. Pedro le había negado 3 veces. Y el Señor no vino y le dijo, ¿por qué me negaste? ¿Por qué maldijiste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste solo? El Señor le preguntó, Pedro, ¿me amas? Porque Pedro, así como nosotros, debía hacer una inspección personal hacia adentro, ver en qué condición estaba su vida, si realmente le había dado todo al Señor. Pedro debía reconocer que no era su autosuficiencia lo que lo había llevado al Señor, era solamente la pura gracia y misericordia de Dios. Durante toda su vida Pedro hizo lo que quiso y eso le dice el Señor. Vos de joven ibas, te ceñías, ibas, andabas. Ahora llegó el punto donde vos tenés que hacer lo que yo te mande hacer. Cuando el Señor lo llama a Pedro, dice que estaba pescando. Y Pedro va y le sigue, pero no le reconoce hasta que él ve que calma la tempestad. Le dijo, realmente tú eres un hijo de Dios. Pedro fue el primero, cuando Jesús pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Él le decía a los discípulos, uno dice que eres Elías, otro dice que eres alguno de los profetas. Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo. El Señor le dijo, no te le reveló ni sangre ni carne. Pero sin embargo, Pedro seguía manejándose en su impulsividad. Seguía haciendo lo que le salía y le brotaba de su corazón. Pedro debía entender esto. No debía ser él, debía ser el Espíritu Santo de Dios en él. Cuando Jesús anuncia su muerte, él le dijo, no, Señor, yo no voy a dejar que te lleve, no voy a dejar que vayas a la cruz, voy a ir yo por ti a la cruz. El Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Satanás le había ganado el corazón. ¿Por qué? Porque había una puerta así de grande, de autosuficiencia, en que él era un varón rudo, fuerte, que no le tenía temor a nadie, que como le dice el Señor, vos te ceñías, ibas. Y no se trata de cuán fuerte y autosuficiente y que podamos hacer nosotros, se trata de lo que Dios puede hacer de nosotros, que busca a Dios de nosotros, que anhela a Dios de nosotros. Usted se ha puesto a pensar, Dios, ¿qué tú quieres de mí? Que vaya y predique a las naciones, que vaya y me pare en plataformas, que hable en lenguas.
Señor busca que le amemos. Y que lo amemos de tal manera que dejemos que Él moldee nuestra vida, nuestro carácter. Que seamos sumisos, que si decimos que Él es nuestro Señor, nos sometamos bajo su poderosa mano. Lo dice Pedro en la carta de primera de Pedro, dice, someteos pues a Dios. Él dice, vuelquen su ansiedad, Pedro dijo, vuelquen su ansiedad. Dile al Señor, este hombre que tenía las mismas falencias que tenemos nosotros. El Señor tenía que destruir toda la autosuficiencia que había en Pedro. Porque sabe que lo que nos aleja del Señor es nuestra propia autosuficiencia. El creer que nosotros vamos a poder, el creer que nosotros vamos a poder hacer algo, el creer que nosotros vamos a llegar, el planificar y decir, porque yo puedo hacer esto, porque yo voy a llegar a hacer lo otro. ¿Y dónde queda Dios en nuestros planes y propósitos? ¿Sabe que cuando nos sometemos a la mano del Señor, a dejar que el hombre, Él nos va a llevar más allá de nuestros límites? Nos va a llevar a un punto en donde nosotros digamos, no, hasta acá yo no doy más, Señor. Yo hasta acá no puedo. Con mis ojos puedo hasta acá. El Señor te dice, no, ve más. Ve más allá. Porque no es a donde tú puedas ver, es hasta donde yo te puedo llevar. No se trata de hasta donde nosotros podamos ir, se trata de donde Dios nos pueda llevar. Porque cuando Él nos lleva, ¿sabes qué, mi hermano? Vamos a llegar y decir, esto lo hizo Dios. Hoy estoy aquí porque Dios lo hizo. Hoy llegué hasta aquí porque el Señor lo hizo. Hoy logré esto y no lo logré yo, lo hizo el Señor porque a mis fuerzas yo no lo podía hacer. No estaba en mis planes, no estaba en mis números, no estaba en mi entendimiento. No estaba, no existía. Eso quiere hacer de nosotros el Señor. Quiere que volvamos a ser polvo para que nos moldee como barro del alfarero. Y él le decía, Pedro, ¿me amas? Él no le dijo Pedro, le dijo Simón. Cuando él lo conoce y lo llama, dice que llama a Simón y a su hermano Andrés. ¿A su hermano Andrés? Gloria a Dios, porque por ahí me mezclan los hermanos. Y lo llama y le dijo, tú ya no te llamarás Simón, sino que se te llamará Pedro. Desde el primer momento el Señor le dijo así a Pedro, te voy a cambiar el nombre. Pero cuando se encuentra con Pedro la primera vez, le dice, Simón, Simón, ¿me amas? Qué dolor, es como cuando tu mamá te llama por tu nombre completo. ¿Me amas? Pero para que vean que era en serio. Yo cuando le digo a David Natanael, se enoja. Simón le dijo, Señor, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le amamos al Señor más que a todos los que nos rodean. Le amamos al Señor más que la persona que tengo a mi lado. Y esto no es una competencia de cuánto amamos al Señor. Y que tengamos la seguridad que realmente le amamos al Señor. Y si no está en nosotros esa seguridad de amor hacia nuestro Señor, es que hay algo mal en nosotros. Hay una relación que debe recomponerse. Tiene que haber una reconciliación de hijo y padre, de Señor y siervo, porque somos siervos del Señor. Si no estamos seguros de que realmente amamos al Señor y que haríamos cualquier cosa por su amor, tiene que haber en nosotros una reconciliación. Y eso estaba haciendo el Señor. Estaba reconciliándose con Pedro. Pedro estaba reconciliándose con el Señor. Él le dice, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor. Tú sabes que te amo. Pedro reconocía que Él era el Cristo. Que el Señor nada
se le escapaba, que Dios sabía hasta los pensamientos más profundos de nuestros corazones. Él le dijo, Señor, tú sabes que te amo. Y Él le dijo, apacienta mis corderos. Le da una tarea. Cuida de mis corderitos. Cuida de ellos. De los que son mis rebeldes. De los que no se alimentan solos. De ellos que necesitan que los estén acarreando. Bueno, pero yo no soy pastora. Pero usted tiene una familia. Tiene hijos. Tiene nietos, tiene compañeros de escuela, tiene compañeros de trabajo, tiene amigos. Apaciente, sea apacentador. Sepa llevar el amor de Cristo a donde quiera que usted vaya. Que vean en usted el amor que Dios le da todos los días. Porque es fácil vivir como un hijo de Dios, mi hermano, porque Dios nos ama y derrama de su gracia y de su misericordia todos los días. Pero allí están solos, están abandonados y pasan luchas, pruebas, tribulaciones y angustias y ni siquiera tienen esperanza de salir. Nosotros estamos aquí cuidados como el buen pastor. Seamos de los que apacientan a los corderos. Vayamos a buscar a la que está perdida. Nosotros los 99 estamos bien, pero hay gente que está perdida. Quitamos la vergüenza. Yo este año yo decía, Señor, poneme almas para predicar. Yo quiero predicar. A veces me da gozo, me da temor decir algo que no viene de ti. El Señor me pone almas. Y yo decía, perdón, Señor, porque perdí mucho tiempo. Pero yo no quiero perder más tiempo. ¿Sabe que cuando se presenta alguna persona con necesidad, yo le digo, yo voy a la iglesia, yo conozco de Cristo, solamente Dios te puede salvar? Pobre persona, pobre mamá, porque la liga de las mamás del jardín. No perdamos oportunidad de predicar a Cristo. Apacentemos los corderos. Estaba diciendo, Pedro, ¿tú me amas? Apacienta mis corderos. Vive de manera que las demás personas vean en tu vida a Cristo reflejado. Y no para gloria propia, sino para que se acerquen al Señor. Porque de nosotros, mi hermano, ellos no necesitan nada más que nosotros que abramos nuestra boca y que Dios nos use como pluma de escribiente. Ellos no necesitan nada de nosotros, necesitan de Cristo. Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿tú me amas? Dice el 16, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Otra vez, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y era más profundo, ¿no? Era más profunda la introspección del Señor en la vida de Pedro. Y es más profundo cuando lo leemos y decimos, el Señor me lo está preguntando a mí, ¿me amas? Y Él le dijo, pastorea mis ovejas, trabaja en la obra. Pedro tenía la tarea de estar trabajando en la primera iglesia de nuestro Señor Jesús. Él tenía que cuidar de las ovejas. Y hoy nosotros también tenemos que trabajar en la iglesia. Tenemos que dar el servicio al Señor. Somos miembros de una iglesia. ¿Cómo puedo servir al Señor? Oren, hermano. Cuán importante es que la iglesia se reúna a orar. ¿Sabe qué tenían en común la iglesia primitiva? ¿Por qué tenían todas las cosas en común? Porque oraban juntos. ¿Sabe por qué el Espíritu Santo añadía gente a la iglesia? Porque oraban juntos. ¿Sabe qué estaba haciendo la iglesia mientras Pedro estaba encarcelado? Estaba orando. Para que la iglesia sea edificada, no solamente tenemos que leer y estudiar, tenemos que añadirle una oración colectiva, mi hermano. Qué lindo orar en nuestra casa. Para mí es más lindo venir a donde digan a ustedes que quieran. Pero qué lindo cuando nos reunimos a orar los unos con los otros. Yo no tengo un ministerio, pastora, intercede, ese es un ministerio importantísimo. Ora e interceda. ¿Sabe las veces que hubiéramos bajado los brazos
si no hubiera hermanas que han estado orando en este lugar intercediendo. Una iglesia que está orando, intercediendo por las necesidades de los demás, por mis hermanos que están enfermos, pasando la mano. Es necesario que oremos y tengamos todas las cosas en común. Usted no es un miembro más, es una parte del cuerpo de Cristo, una parte vital, una parte que tiene que funcionar, una parte por la cual tiene que correr el mismo fuego de aquellos que ministran la palabra. ¿Sabe qué pasa cuando una parte del cuerpo no funciona? ¿Qué te dicen los médicos? No esperemos a que el viñador venga y nos corte el cuerpo. Hermanos, tengamos cuidado de no caer. El más pequeño hasta el más grande, tengamos cuidado de no caer. Metámonos en el fuego, acerquémonos a la llama, unámonos. Unámonos en oración y en clamor. Son tiempos difíciles. Si no leemos, si no oramos, mi hermano, va a ser muy difícil que permanezcamos. Queremos avivamiento, queremos hablar en lenguas, queremos sentir el fuego del Espíritu Santo, pero no oramos los unos a los otros. El Pentecostés se derramó, no cuando ellos estaban en sus casas orando, se derramó mientras ellos estaban buscando del Señor. Y estaban todos unánimes. Y estaban todos juntos. Es tiempo de que nos unamos, de que el cuerpo de Cristo se una. Pastorear mis ovejas. Usted, mi hermano, tiene que ser el que pastoree las ovejas. Ya deje la comodidad de su silla. Visite a aquel que no viene, pregúntele, mándele un mensajito. ¿Qué te está pasando? ¿Necesitas algo? ¿En qué te puedo ayudar? Involúcrese en el cuerpo. Porque quizás usted ve mucha gente, pero hay mucha más necesidad de la gente que está trabajando quizás. Y nos necesitamos los unos a los otros. Y dice el 17, y dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y dice que Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? No dice por qué, dice porque él le preguntó, pero no sabemos qué estaba pasando por la mente y el corazón de Pedro. Quizás se recordó las 3 veces que le pegó al Señor. Quizás era necesario que el Señor le recordara 3 veces que él le amaba realmente al Señor, para que él dejara ese sentimiento de culpa de que le había negado 3 veces a su Señor. Era necesario que el Señor Dios, Jesucristo, tratara por la vida de Pedro. Y es necesario que Dios trate con nosotros, mis hermanos. Es necesario que Dios transforme nuestras vidas, transforme nuestros corazones. Es necesario que Él opere milagros en nosotros, que nos sane realmente, para que nosotros podamos ir y llevar el Evangelio a los otros. Apacienta mis ovejas. ¿Las ovejas? Sí. Apacienta. Porque no porque sean ovejas todas van a estar igual. Va a haber ovejas que estén lastimadas, van a haber ovejas que estén hambrientas. Tenemos que cuidar de todas por igual. Todos, los unos a los otros. Apacienta las ovejas. Tenle paciencia a aquel que está perdido, tenle paciencia a tu familia, háblale de Cristo, háblale del amor del Señor, pero no le hieras más. Prediquémosle la verdad, sí, pero no le digamos, es por tu culpa. Yo, porque muchas veces nosotros queremos que se conviertan y usamos hasta las armas más filosas para que se den cuenta de que tienen que recibir al Señor. ¿Y cuándo Dios nos trató así? ¿Y cuándo Dios hizo eso por nosotros? Hablemosle de amor. Hablemosle del Dios de amor. De que Dios es real, que no acepta sus pecados, no, pero que está dispuesto a perdonarle, sí. Su mano ese no se ha cortado para no salvarnos.
y su oído se ha lavado para no escucharnos. Él no va a rechazar a nadie que viene a Él. Él no le va a echar fuera. Las puertas todavía están abiertas. Y dice 18, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no querías. Y esto lo dijo dando a conocer con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme. Cuando Pedro fue grande, fue viejo, sé que lo aprisionaron, lo encarcelaron y después le mataron, le crucificaron, daron vuelta. Y así murió Pedro. Pero no murió sin haber cumplido la obra del Señor. El Señor le dijo, cuando tú eras joven ibas y hacías lo que querías. Pero va a llegar un tiempo donde otro te va a ceñir, otro te va a llevar, otro va a hacer de tu vida lo que vos no quieres. Pero le dijo, sigan. No siempre es fácil el camino del Señor. No es fácil, mi hermano. No es fácil servir al Señor. Porque dice que es estrecha la puerta que lleva a la salvación. Tenemos que despojarnos de todo para poder entrar por ella. Si usted quiere una puerta ancha, un camino espacioso, y se va a ir por el otro lado. Pero la puerta que lleva a la salvación es angosta. Y requiere de nosotros que nos despojemos de todo. Porque a veces somos muy grandes, y no estoy hablando de lo físico, estoy hablando de nosotros, para pasar por ello. A veces somos muy grandes de ego, muy voluntariosos en nuestra forma de ser. Tenemos un carácter muy firme que no queremos cambiar. Tenemos una personalidad que no queremos dejar. Tenemos un corazón endurecido que no queremos que Dios nos dé uno nuevo porque no queremos perdonar. ¿Me amas? ¿Realmente le amamos al Señor cuando no queremos dejar que Él obre en nosotros? ¿Realmente le amamos al Señor cuando Él nos dice tenés que perdonar y voy a decir no, porque fulanito, menganito me hizo, no me hizo, me dijo, no me dijo? Pero Él, el Señor, el amado de nuestra alma, aquel que derramó la última gota de su sangre a la cruz, por amor a nosotros nos está diciendo, tenés que perdonar. ¿Usted le negaría algo al Señor? Entonces ve su Señor. Si nos atrevemos a negarnos a lo que Él nos dice en su palabra, no estamos sirviéndole a Dios. Porque Él dejó su palabra escrita, ya está completa, no podemos añadir a ella nada. Y dice, Él no es hombre para que mienta, Él no es hijo de hombre para que se arrepienta. Él no te va a decir, bueno, dígame la voz porque sos vos, yo te voy a dejar que vos esta parte no la cumplas. Lo otro sí, si querés, pero no. Tenemos que cumplir toda su palabra, vivir como nos manda, hacer lo que Él hizo. ¿Me ama? ¿Realmente le amamos al Señor? Yo te amo, Señor, pero esta parte de mí no te la puedo entregar. Porque me duele. Porque me hace sentir bien. Entreguémosle todo al Señor. Realmente le amamos al Señor. Entreguémosle lo que nos pide. El Eterno en ningún momento el Señor le recriminó a Pedro las 3 veces que le negó. El Señor en esta mañana no nos está recriminando ningún pecado y está sacando a la luz ninguna de nuestras inmundicias. Pero hoy estamos ante el Señor y ante 3 preguntas tremendas que nos hace. ¿Me amas más que estos? ¿Me amas? ¿Me amas? Y nos encontramos ante Él y ante su luz reveladora, porque su luz nos revela a nosotros. Y nos encontramos así, harapientos espiritualmente, humanamente inservibles, porque no hay nada que le pueda servir al Señor y a nosotros. Pero hay algo que siento
entendemos. Yo te amo, Señor. Porque tú me amaste primero, porque tú me diste tu amor. Y a pesar de que te fallé y te erré, te quiero seguir. Pedro, el Señor le dijo a Pedro, sígueme. El Señor le dijo, basta ya de la pesca, basta de la playa, basta de estar escapándote, sígueme. Y sabe que la primera vez que le dijo, sígueme, él también estaba en la playa, él también estaba pescando, él también estaba en una barca. Y tuvo que pasar una cruz. Y tuvo que negarle 3 veces para que él se diera cuenta de que él en su fuerza no iba a poder. De que él con sus habilidades no iba a poder. Él con su carácter que tenía todo fuerte y valiente, que fue y le cortó la oreja a un hombre para que no se llevaran al Señor, no iba a poder. Él no iba a poder sin Dios. Él no iba a poder en sus fuerzas. Había que morir para que el Señor pudiera vivir en la vida de Pedro. Mi hermano, el Señor hoy nos dice, sígueme, pero que no le sigamos en la misma condición que estábamos ayer. Despojémonos. ¿Y por qué digo de ayer? Porque todos los días, mañana voy a abrir la palabra y me voy a encontrar con la luz de Cristo, voy a encontrar algo en mí que tenga que cambiar. Y pasado mañana me va a suceder lo mismo, y pasado mañana, hasta que el día que Cristo venga, todos los días va a ser un día en donde Dios tenga que obrar en mi vida para que haya menos de mí y más del Señor. Si es que realmente le quiero servir como Él se merece, como solamente Él es digno. Seamos apacentadores. Seamos apacentadores. Llevemos la verdad de su palabra a aquellos que necesitan. No nos callemos más. No nos callemos más. Vivamos como hijos de Dios y anunciemos que somos hijos de Dios. Amén. Esta palabra quería compartir con ustedes, mis hermanos.